Te ha roto el corazón el final de la primera temporada tanto como a mí, pues hoy echaré un poco de sal a la herida, comentando uno de tantos momentos que no se han adaptado y que involucran a los hermanos de Klein. Y hablando de tristeza, ¿cómo sucedió realmente toda la exposición del pasado del profesor Asik, quien vivió más de 1400 años y camina este mundo desde el principio de la cuarta época al menos? ¿Quién lo hizo mejor, el donghua o la novela? El análisis de hoy será profundo. Si te quedas, no te arrepentirás. Antes de comenzar, como siempre aclararé los capítulos de la novela que trataremos hoy aquí, desde el 149 hasta el 151. Ahora sí, comencemos. Si la memoria no me falla, en el donghua Klein le reveló a Dan Smith las pistas del método de actuación poco tiempo antes de que arribara aquel inspector de la iglesia en aras de verificar y aprobar su ascenso de secuencia. En la novela esto no sucede tan rápido porque Klein tuvo un margen bastante holgado de tiempo. Hablamos de un par de días entre que le reveló los principios al capitán y llegó el enviado de la iglesia. En cuanto al viejo Neil, Klein se percató de que algo andaba muy mal con su salud, incluso antes del avance de secuencia. Si bien hacía tiempo ya que notaba que la salud del viejo no era muy buena, ahora había desmejorado mucho. Su excusa, pues que había tenido un severo caso de constipación y un ritual que empleó para ayudarle le dio un agudo caso de diarrea, por lo que había dormido muy poco, lo que explicaba el tremendo cansancio que tenía. La visión espiritual de Klein arrojó información que parecía tener relación con los órganos implicados en el padecimiento descrito por el viejo. Él no estaba en riesgo inmediato. De hecho, su salud seguía siendo relativamente aceptable dada su aura. Nunca se hubiese imaginado que en realidad estaba practicando flebotomías en su propio cuerpo para satisfacer las demandas de un ritual nefasto. ¿Recuerdan lo que comenté respecto al detective privado y la lista de 60 páginas con casi 2000 propiedades conteniendo en su estructura chimeneas rojas? Lamentablemente Klein no encontró lo que buscaba en las casas que había extraído de la lista bajo la categoría de haber tenido un reciente cambio de inquilinos. Le quedaban 1600 por examinar. Tardaría meses, pero no iba a tirar la toalla, por lo que decidió simplemente continuar con su búsqueda a medida que tuviera el tiempo necesario para ello. En el capítulo 150 de la novela nos topamos con un momento de la historia que fue integrado en un episodio muchísimo más atrás para atar todos los cabos sueltos en un solo episodio. Me refiero a todo lo concerniente con el pasado del profesor Asik. Verán, tras invocar a el sol Derrick, tras la visita espectral del mensajero de Dali, tras todo lo que he contado en los últimos 28 videos, es recién aquí cuando se continúa con la subtrama de este personaje. Klein decidió ir a su casa para dejarle una carta al profesor, pero se encontró con que había vuelto de sus vacaciones. Allí es cuando Klein le revela que había encontrado una pintura con un hombre idéntico a él, misma tez y lunar bajo la oreja, en el castillo abandonado de Pueblo Lamud, sitio en el que exorcizó a un poderoso espectro. Pero antes, obviamente, tenía que pasar por casa para advertirle a sus hermanos que estaría ausente al menos por una noche. Melissa lo recibió con una radiante sonrisa y un aura de felicidad enorme. Le comentó todo lo que había comprado para preparar una cena deliciosa. A juzgar por los ingredientes, el propio Klein tuvo que esconder una risa, viendo que su hermana estaba comenzando a volverse más flexible de cara a comprar ingredientes más caros y ser más flexible a su vez con aquello que consideraba lujos. Sin embargo, cuando Klein le entregó la noticia de su ausencia para la cena, su hermanita apretó los labios y su entusiasmo se apagó por completo. Esto puede parecer insustancial, pero elijo contarlo porque el tiempo total de cámara que Melissa tiene en toda la adaptación es de menos de 5 minutos o algo así. Hay muchas cosas en la novela que involucran a Melissa que no están en la adaptación, al grado en que incluso se dice que la Melissa que los lectores conocen no es la Melissa
Melissa que los espectadores conocen. Debido a ello, les traigo un par de momentos más para matizar. Quienes han visto esta serie de videos de principio a fin saben que me gusta hablar de ella a cada ocasión que puedo, sobre todo para que les duela tanto como a mí el final de este volumen. En definitiva, Melissa siente como Klein parece alejarse más y más, y el hecho de que sea su trabajo particularmente lo que haya erigido esa barrera también le hace sentirse algo culpable seguramente, porque es gracias a ese trabajo que ella y Benson están incomparablemente mejor. Ella sospecha que Klein oculta cosas, pero también es lo suficientemente inteligente para comprender que tiene razones para ocultarlas. Esto es una atrevida especulación de mi parte, por lo que tomen con pinzas lo siguiente que diré, pero creo que Melissa se culpará un poco tras la muerte de su hermano por no haber intentado presionar a Klein para que le revele qué pasa y pueda así ayudarlo, escucharlo. Tal vez se culpa por una pasividad que llevó a su muerte, aunque claro, ella no tiene la culpa de nada, pero sabemos que los seres humanos nos culpamos tras pérdidas de naturaleza súbita, porque cuando alguien nos falta, todo lo que podemos hacer en un principio es preguntarnos si algo de lo que hubiésemos podido hacer hubiera evitado su ausencia permanente. Sea como sea, de las palabras de la novela puede intuirse una esquirla de tristeza clavada en su corazón. Todo lo que sucedió a continuación es más o menos similar a lo que pudimos ver en el capítulo correspondiente a la historia del profesor. Él ve visiones del pasado mientras se adentra al castillo y consigue encontrar la tumba oculta sin necesidad de que Klein se la indique. Una vez dentro, al contemplar el cadáver de quien dijo era su hijo, desató un alarido de dolor y Klein pudo sentir que mientras que los colores de su aura describían una profunda tristeza, su espiritualidad había cambiado. Frente a él se encontraba un sujeto aterrador. No se sentía como el profesor que él conocía. Tanto así fue que Klein retrocedió hasta las escaleras creyendo que Asik estaba a punto de perder el control. Pero recuperó la calma y dijo que podía sentir una conexión con aquel que parecía estar interfiriendo con la armonía de su destino. En otras palabras, que el sujeto que se había llevado la cabeza de su hijo era el mismo que estaba controlando los eventos que parecían casualidades extraordinarias en la vida de Klein. Lo que estaba claro es que el profesor tenía al menos 1400 años de existencia como mínimo. Aquí es cuando el profesor ejecuta su poder para rastrear a un miembro de su familia, y es prácticamente igual a como vimos en la adaptación. Lo que sí quiero destacar de este momento es que Klein arriba a una teoría bastante congruente sobre qué es lo que le está pasando a su amigo. Citaré a Klein. Tus memorias no se han ido por completo. El hecho de que esta experiencia haya despertado viejos recuerdos es prueba suficiente. Además, tu primer recuerdo reciente es el haber despertado en Backland, en un estado amnésico. Tenías en tu haber un documento de identificación bajo el nombre de Asik y suficiente dinero en tus bolsillos tras despertar de tu extraño sueño. Además, tu súbita aparición no alertó a nadie. En otras palabras, parece que tu yo anterior a la pérdida de memoria creó todo lo necesario para que tengas una nueva vida y un lugar en la sociedad sin muchas dificultades. Mi teoría respecto a que tras unas décadas vividas pierdes tus memorias y vuelves a iniciar un ciclo vital tiene sentido. Después de todo, parece que tu yo anterior recuperó sus memorias y supo que tenía que preparar una nueva vida para su próxima versión tras perder sus memorias. La réplica del profesor a esto fue algo triste, pero también gracioso. Dice que tal vez los padres que ha estado buscando durante tanto tiempo siempre fueron él mismo, aunque irónicamente esta es una trágica forma de decir que si tuvo padres, murieron hace demasiado tiempo atrás, más de un milenio atrás. Esto le dio un nuevo propósito al profesor, quien no quería esperar a que llegara el fin de su ciclo vital para que sus memorias volvieran de repente. Él quería tener tiempo suficiente con sus memorias para lograr comprender la naturaleza de su existencia e incluso intentar ponerle fin a su tormento. Para ello no debía esperar, debía actuar y buscar gatillantes que dispararan las memorias que poseía enterradas. Por esta razón dejó detrás su trabajo y emprendió un viaje de autodescubrimiento.
Pero no nos adelantemos tanto a la partida del profesor, porque es aquí, minutos luego de haber descubierto un fragmento de su pasado, que Klein le pide a su amigo si acaso, con su poder sobre el dominio de los espíritus y los muertos, podía iniciar un inofensivo y teátrico evento paranormal en algún pueblo a unas 2 o 5 horas de Ciudad Tingen. Además, le pidió que escogiera específicamente a un seguidor de la diosa de la noche eterna como víctima. Obviamente esto era para asegurarse de que entrara en la jurisdicción de los Nighthawks. En el Donghua, este momento decidieron ponerlo aparte, y eso se debe a que, al haber cambiado el orden de los eventos respecto a la novela, era menester también inventar escenas nuevas para explicar cosas en momentos distintos, como esta de Klein y el profesor pescando, que es un invento del Donghua para que tengan la conversación que en realidad tendrían que haber tenido al haber visitado la tumba del hijo de Asik, para que tengan una idea de cuánto respetaba el profesor a Klein, en gran medida también por lo que acababa de hacer por él. No le preguntó por qué era que quería crear un evento paranormal de estas características, simplemente lo aceptó. Como sabemos, Klein necesitaba una excusa para sugerir usar el artefacto sellado número 30782, el emblema del sol mutado para los amigos, con miras a crear talismanes imbuidos con su gran poder. Después de todo, en vista a que se estaba enfrentando a un enemigo desconocido y poderoso, no estaba de más tomar todas las precauciones necesarias. Claro que la escena del monstruo acuático que perdió el control en el puerto ya ocurrió en las novelas, por lo que la creación de estos talismanes no sucederá aquí en este barco, pero eso lo contaré cuando llegue el momento. Algo que considero también importante de recalcar es que Klein obtuvo los conocimientos necesarios para ejecutar semejante faena, no solo de sus estudios con el viejo, sino que principalmente debido a su encuentro con el vestigio del dios del sol eterno abrasador que casi le mata. Y para que se hagan una idea, él se disponía a extraer apenas una pizca del poder contenido en la sangre divina dentro del artefacto sellado. Era tan poco que apenas reduciría el poder del artefacto de manera imperceptible, y sin embargo resultaría en la herramienta más poderosa con la que Klein podía contar de manera más prematura. Es decir, que podía blandir un poder de secuencias mucho más altas y de otro sendero, siendo simplemente secuencia 9 u 8 en realidad tras avanzar. De resto, en cuanto a lo concerniente al profesor, no hay mucho más que añadir. Considero que el capítulo del profesor es uno de los más fieles a la novela y es un claro ejemplo de las ventajas de tomarse libertades creativas a la hora de adaptar algo que son básicamente páginas escritas. El episodio del profesor es una demostración de cómo se puede aprovechar el medio a través del cual se está proyectando una historia para plasmarla de manera que solo el propio medio empleado en cuestión puede conseguir. La superposición entre el pasado y el presente, la caótica secuencialidad desordenada de eventos del pasado como representación de las confusas memorias, regresando a él como una vorágine sin principio ni final. Allí donde hay una mujer hubo otra, allí donde hubo un niño hubieron dos o hubo una niña. Es uno de los mejores episodios de toda la temporada en mi opinión y supera con creces a lo visto en la novela, sin mencionar que incluyeron escenas y por tanto información que ni siquiera aparece en este capítulo de la novela. Este episodio justifica el haber reordenado los eventos del primer volumen para crear episodios autoconclusivos en cuanto a estas subtramas en particular. No hace falta más que contemplar el perfecto cierre de dicho episodio, con Klein ponderando si acaso el profesor es la persona más parecida a él que hay en ese mundo, debido a cómo ambos parecen estar a la deriva en un océano sin tierra a la vista, algo puesto en palabras por el propio Asik, para luego otorgar ese agridulce contraste de Klein diciéndose que no, que él al menos tenía una familia esperándole en casa y por tanto un hogar al cual regresar. Esas palabras el profesor las dice en la novela, pero las comenta decenas de capítulos atrás, como 50 capítulos antes o algo por el estilo, por lo que están carentes del gran impacto que cobraron en la adaptación. Para mí es uno de los episodios más redondos y uno de los mejores a nivel de dirección, donde se nota el trabajo en conjunto tanto del director de la adaptación como del autor de la obra. No hace falta decir que esto ayuda a potenciar el golpe que nos llevamos al final del volumen y por tanto de la adaptación. Lo menciono por los hermanos de Klein.
Tras todo aquello, Klein pudo regresar a casa a eso de las 11 de la noche del mismo día. Se topó con su hermano Benson y sostuvo una importante conversación con él. Le dijo que debido a conexiones en su trabajo, se había enterado del rumor respecto a que el reino de Loen, más específicamente la capital, parecía planear cambiar el sistema de castas que había sostenido hasta ese momento de cara a distintos trabajos del orden que consideraríamos público. En otras palabras, que iba a crearse la idea de trabajador público con exámenes de ingreso para poner a gente competente en puestos importantes y aumentar así la eficiencia de dichos puestos. Ustedes me entienden. Entiéndase que esto es en torno a la esfera de puestos de trabajo, ya que el sistema de la nobleza y familias nobles seguiría estando ahí. Su hermano ya se encontraba estudiando desde hacía un tiempo, gracias a que había incentivado a que lo haga. De hecho, cuando llegó a casa, lo encontró leyendo un libro. Le dio algunas pistas más sobre qué estudiar y luego se fue a comer algo y darse un baño. Es importante que sepan que un par de capítulos atrás, Klein pensó que la mayor oportunidad que tenía su hermano de conseguir un cargo público era en el primer intento, cuando nadie se esperaba el anuncio de este cambio de paradigma, porque mientras más pasara el tiempo, más candidatos con mayores competencias comenzarían a entrar a estos cargos públicos. Todo esto lo menciono porque lo considero importante de cara a la ausencia de Klein tras su muerte al final de esta temporada. Podemos ver cómo, aunque él ya no esté, ha mejorado las vidas de sus hermanos mucho, no solo en lo inmediato, sino que también dándole las herramientas para que puedan continuar sin él. Si Benson consiguiera un trabajo público, cambiaría no solo su vida, sino que también la de Melissa, y el salario de Klein no sería necesario para que pudieran continuar llevando adelante la vida que el propio Klein les había otorgado gracias a su labor como Nighthawk. Aprovecho para recordarles que todo este cambio de paradigma sucedió porque Klein le sugirió a Audrey Hall la solución a la pésima administración y deficiente rendimiento del Estado, algo que sucedió prácticamente al principio de la historia. Y eso es todo por hoy. ¿Qué les ha parecido lo visto aquí? Como habrán notado, decidí romper una lanza a favor de la adaptación otra vez. Me gustaría saber cuál es el episodio favorito de ustedes. Pueden dejármelo en los comentarios, aunque sospecho que los contendientes serán el episodio del profesor, el episodio de la muerte del viejo y el último episodio de la temporada. Como siempre, este proyecto de 29 videos ya ha sido posible gracias a la ayuda de los miembros del canal, quienes no solo cuentan con acceso anticipado a los mismos, sino que también tienen acceso a videos de exclusividad permanente a modo de agradecimiento. Sin más, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.